Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo, como bien el título lo indica, la tapa más B del televisor. La tapa más B del televisor es la que vendría a ser la encargada de alimentar la tapa horizontal, ya sea el barrido del yugo, tanto como la alimentación del flyback, lo que vendría a ser también la parte del sintonizador. Bueno, alimenta varias partes. Entonces, acá en la escala yo lo pongo en 200. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en escala de 1000, ya directamente, si la placa estuviera mal, directamente el capacitor explotaría. Es decir, pasado el voltaje de 200 volts, el capacitor explotaría. Pasamos a hacer una comprobación de medición, muy por arriba. Y bueno, vamos a encontrar que está en 143. En fin, este en un principio no me encendía, es decir, no me arrancaba, no me daba voltaje, pero eso es algo evidente en la tapa horizontal. ¿Por qué? Porque en el diodo, de lo que vendría a ser el transistor de salida horizontal, muy conocido por muchos, esto hay que dejarlo que descargue un poco porque ahora van a ver una vez si me da tiempo. Como podrán ver, entre el colector y el emisor, pues me está dando en corto. Y ese en corto era el que hacía que la fuente no me arrancase. Este es un Philips. Ahora en la segunda parte lo voy a editar el video y le voy a decir cuál es el modelo exactamente, porque es un 21 PT, creo que si no es un 45 o 22. Es un pedazo de placa que agarré para mostrarle nada más que nada esta medición. Volvemos a los 200 volts y podemos volver a medir. Y bueno, en este momento ya ha hecho el sangrado. ¿Qué es sangrado? Las resistencias de sangrado son las encargadas de que frente a una carga, bueno, ya si de este lado no, no hay voltaje, tanto en esa parte como en la etapa primaria ya no hay voltaje y nosotros ya podemos tocar tranquilamente que no nos va a dar ninguna descarga eléctrica. Ahora bien, pasamos a la comprobación, y acá es donde empezamos a hablar un poco de cómo es el funcionamiento, ¿no?, de estas placas, que en todos los televisores por igual. Van a cambiar los lugares, van a cambiar la forma, pero siempre los componentes son los mismos. Podemos identificar un diodo acá, pero guarda, porque que tenga el tamaño este a veces no significa que sea el más B. Este en verdad es el de la etapa de audio, capacitor de audio. Este ya sí. A ver si puedo acercar un poco más la luz. Después del tema de usar el foco, que hay mucha gente que utiliza el foco en paralelo, es a gusto de la persona. Ya se pone entre el positivo y el negativo del capacitor del más B. Ya ahora en la segunda parte se los voy a mostrar. Pero bueno, este es el diodo rectificador de la parte de más B. Para que vean, es un encapsulado TOF 220 de esta línea. En otros le va a aparecer como uno de este tamaño. Bueno, acá está la alimentación del vertical. ¿Por qué? Porque hay algunos que se alimentan el vertical desde el flyback. Por eso es tan importante la etapa más B. Después de este, procede este que está acá atrás, que es otro filtro de el mismo voltaje. Entonces, acá viene uno de los puntos importantes en los cuales, bueno, este es un inductor que después ya en el diagrama se los voy a mostrar. Acá hay tres cosas importantes por aclarar. Número 1. Los capacitores son los primeros en secarse y son los primeros, porque estamos hablando, acuérdense, de una falla que es la más universal en los televisores TRC, que es que el capacitor se seca. Y siempre es el del más B. En este caso serían estos dos. No te va a encender el televisor porque este capacitor se seca. Lo que vendría a ser la ESR o ERS, lo que hace es que deteriora el capacitor y al haber ruido en la línea, automáticamente corta lo que vendría a ser el TL431, que ya lo hemos hablado en un video anterior, que es el encargado de mantener estable la línea en el secundario. En fin, sabemos entonces que entre el diodo, el capacitor, en algunas cosas algunas traen una resistencia. Como podrán ver, yo el transistor se lo saqué porque, bueno, era por eso que no me encendía. Bueno, yo era para encenderlo y ver un coso. Recuerden que en un principio habíamos hablado entre saber diferenciar, que en un video anterior le había dicho sobre diferenciar la falla entre la fuente primaria y la etapa secundaria, la etapa hot y la etapa cool, que vendría a ser fría. Bien, cuando es en la etapa OSO ya lo habíamos detectado que era porque no había voltaje
cuando había voltaje en este capacitor era porque acá estaba la falla. Como para ver, yo puedo tocar con el dedo tranquilamente que no hay voltaje. ¿Por qué? Porque cuando están dando la etapa secundaria, o sea, todo lo que son los voltajes, automáticamente me elimina que la falla está en la fuente primaria. Ya está dentro de este lado. Ahora, que la fuente no me arranque es porque hay algo en corto. Y de ahí es que no me arranca. Pero después te arranca y empezás a encontrar qué es lo que quemó o qué es la avería. En fin, dentro de lo que es ponerle una carga, como ser el ejemplo, el capacitor que estaba midiendo yo, es este que está acá, C561. Quédense en la cabeza porque ahora vamos a ver el diagrama. Y después el inductor, no hay que confundirlo, siempre hay que saber dar vuelta a las placas para darse cuenta de dónde estamos midiendo. Y el último capacitor es este que está acá, este pequeñito. Estos dos son los únicos dos que filtran la etapa más B y son los que se suelen desgastar. Y antes de pasar al teórico, yo les voy a mostrar acá una tira de, como podrán ver, de los años de juntar esta cosa que ya no me sirve solamente de gozo. Como podrán ver, son los que más se queman, los transistores de salida horizontal. Pero guarda acá que hay un detalle, lo que les quería explicar. Muchas veces el transistor no se quema, pero el televisor no enciende. Bueno, pero eso es ¿por qué? Porque el transistor se quema cuando este está trabajando mal. Pero si no se quemase, no hay problema. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo capacitor el que no te deja encender el televisor. Y como podrán ver, a través de los años he cambiado muchísimos. Y estos son pocos comparados con los que he tirado, porque no había andado juntando. Simplemente me dejé, por así decirlo, entre estos transistores. ¿Por qué los guardo? Bueno, los guardo más que nada para demostrar cuáles son los típicos de averías que se puede encontrar. Este, por ejemplo, a ver si me da el foco, este estalló, porque directamente no se pasó de voltaje mal. Pero estos, por ejemplo, este que también es de la etapa del más B, de lo que vendría a ser la alimentación de la etapa horizontal. Hoy el foco de la cámara me anda para la reverenda. Ahí está, 200 microfaradios, 160 volt. Este lo que tiene es que tiene la resistencia interna bastante elevada y levanta temperatura y bueno, marca el replay y no te deja encender el televisor. Para que se den cuenta que es una falla que no sé yo, directamente creo que te arqueaba adentro. Sí, este lo había guardado porque te hacía como unos arcos adentro. Como podrán ver, arriba no tiene protuberancia, simplemente se te da cuenta porque en la parte de la goma, cuando sale electrolítico, lo desgasta los capacitores. Este era que me arquea también dentro y está completamente nuevo, porque directamente no tiene nada, no tiene ninguna cosa. Este era el que me marcaba que directamente no filtraba nada, o sea, me marcaba la capacidad, los 220 microfaradios me los marcaba, pero cuando lo ponía para medirle la ESR, ya me decía que automáticamente estaba seco, y está seco literalmente. Y este ya es de la etapa de video, pero lo que me ocasionaba es que lo que tiene es que la armadura está desconectada, es decir, a veces agarra bien y a veces agarra mal. Como podrán ver, la mayor parte de las fallas generalmente en los televisores son los capacitores. Y dentro de los que son los capacitores, siempre son los que están en la etapa de más B. Ahora vamos a pasar un poco al teórico y ya cortamos por acá el video, gente. Bueno, ahora sí. Iniciando con la etapa teórica, bueno, arrancamos con la etapa horizontal, ya lo que vendría a ser el transistor de salida horizontal, pero lo más importante, yo siempre les digo que es el más B. El transistor es una de las partes, pero siempre no hay que obviar esto porque realmente esto fue lo que más fallas me ha dado durante tantos años en los TRC. Como podrán ver, acá está el diodo. Uepa, se me abrió esto de golpe. Apreté la tecla Windows, disculpen. Está el diodo rectificador que aquí me aparece con el nombre original, que es RU4AM. Que vendría a ser en TO, te viene la versión TO 220, que es esa como si fuera un transistor. El capacitor de filtrado de ruido, este diodo suele tener fuga muchas veces en los televisores, por eso es importante aprender a manejar esta etapa de más B. Se suelen quemar, se suelen poner corto cuando hay mucho consumo de golpe, más cuando el televisor está bajo un procedimiento de mucho brillo, cuando hay mucha imagen blanca. Bueno, este diodo se suele desgastar internamente y empezar a generar fuga hasta que se lo haga quemar.
A veces queda mal y no te deja encender, y muchas veces directamente se quema y tampoco te va a dejar encender porque te va a detectar un corto. El capacitor del ruido es muy raro, pero siempre te va a avisar si este está jodido o no. ¿Por qué? Porque lo vas a ver en la zona amarillentado. Después, acá podemos ver 6616, que era de 400 microfaradios, 160 volt, pero este no es el televisor, ojo, este es uno de los capacitores que ya les mostré en un principio. Como podrán ver, acá está la sigla más B, de donde proviene mi palabra, porque todas las alimentaciones horizontales se le llama más B. Este capacitor de 400 microfaradios fue uno de los que les mostré que te chisporroteaba en la parte interna. Pero como podrán ver, después de acá va hacia un divisor resistivo, y siempre cuando tengan que medir antes de llegar al TL, justo corté la imagen ahí, justo donde le llega al TL431, cuando midan acá le va a dar 4,5 volt. Siempre en el punto este donde va a ir la tapa de control tiene que haber 2,5 volt. Cuando vos le des ajuste acá, te va a elevar el voltaje o te lo va a disminuir. ¿Que puede haber desgaste en estas resistencias de las cuales toma señal acá? Sí, pasa. Se han deteriorado muchas veces y te sube voltaje. De hecho, esta es la falla que tiene este televisor, en el cual quemo el transistor de salida horizontal. El inductor que le dije que muy rara vez se estropea, pero acá vamos derecho allá al modelo que habíamos desarmado o que le estaba mostrando yo, que en este caso sí se van a encontrar con lo siguiente, que el más B, que a mí me parece como B mat, que es lo mismo, es de 140. Así que no está tan lejos, pero que esa diferencia de 2 volt que vieron, esa diferencia ya me marca que algo está mal. Y yo sé que, ante todo, cuando voy a hacer una reparación en mis trabajos, acá está como ven el capacitor 2552, que era de 100 microfaradios, 160 volt. Como podrá ver, 160 volt a 143 que habíamos medido, hay muy poca diferencia. Y más cuando no es una corriente de flyback, que lo que hace es los picos no te los detecta, o sea, no te lo detecta el tester por sí, pero sí un osciloscopio. ¿Y qué hace? Que el capacitor esté suprimido por un voltaje muy elevado, que el tester no te lo va a mostrar, pero sí está ahí presente. Y hace que el capacitor termine trabajando. No es que el capacitor se cargue y descarga a 50 Hz, que es la corriente de la línea. No, acá gente hay más de 35 kHz, lo que es mucha frecuencia. Hace que el capacitor se cargue y se descargue, por eso estos capacitores son más especiales. Se cargue y se descargue a muy alta velocidad. Por eso el diodo es rápido o ultra rápido, que en este caso es el que tenemos acá arriba. Ya como podrán ver, acá ya estoy en la tapa horizontal, lo que vendría a ser la alimentación del flyback, como la alimentación del yugo, pero no me quiero extender mucho, simplemente mostrarle que el yugo, tanto el yugo como el yugo es uno de estos que está acá, uno es de la tapa vertical y otro de la tapa horizontal, y el flyback. ¿Qué pasa? Estos dos están alimentados por el mismo más B, es decir, que si hay un problema en el yugo, te va a corregir, va a estar el problema en la fuente. Si está el flyback, también va a estar la fuente por medio. Y la etapa de sincronía, como otras alimentaciones, también depende de ello. Y recuerden que a la misma vez el flyback, por así decirlo, genera voltajes de alimentación de otras etapas, como el ABL, el X-Ray, el de video, el cabezal de lo que venían de ser el televisor. Como podrán ver, son muchas las etapas que alimenta, entonces, ¿es una etapa importante? Sí. Ahora, si uno me pregunta, o me preguntas al final del video, y te lo estás preguntando, bueno, pero don Plaquetín, ¿qué me quiere decir con todo esto? ¿Cuál es la parte más elemental? Si yo tuviera que analizar un televisor que no enciende, o que enciende y se apaga y se protege, te voy a decir que lo primero que haga es cambiar el capacitor. Siempre ahorrate ese trabajo. No te pongas ni siquiera a medirlo, directamente cambialo. Y después de ahí arrancás a medir qué es lo que se quemó y qué no. ¿Por qué? Porque es el primero en fallar. En una etapa de más B o etapa horizontal o lo que sea, es el primero en fallar. Después seguir por el diodo o detectar si hay algún corto o si la carga está muy débil. Por ejemplo, el flyback tiene fuga o el transistor tiene desgaste y está generando un consumo y ese consume ese coso. Yo ahora no tengo un diagrama para mostrarles lo que vendría a ser. En cambio, estar en un inductor, hay una resistencia que se llama OC, que se llama overcurrent, que se vería algo así como
sobrecarga de corriente. Cuando hay sobrecarga de corriente por la ley de Ohm, significa que si hay mucho consumo en el más B, la resistencia por ser de un valor bajo, que es de 0,45 o 0,33, como el microprocesador lo puede tener un integrado. Generalmente utiliza el del microprocesador, que es lo que se conoce como ventana de voltaje. Una ventana de voltaje significa que yo entre este voltaje y este voltaje te voy a dejar encender el televisor, o este y este voltaje yo no te voy a dejar encender el televisor. Entonces, ahí está una de las fallas también, que la detecta SOC, que es una resistencia, que siempre la van a ver que es de color blanca, que está en la salida de la tapa horizontal, o está en la tapa horizontal, perdón. Para finalizar, dentro de lo que es esto del más B, simplemente era eso, dejamos por hecho que cuando hay una falla en un televisor, siempre va a ser el capacitor, y si hay dos, cambiar los dos. El primero que debemos hacer a la hora de reparar este tipo de televisores, que son los TRC, que son los famosos de tubo anteriores, porque es el primero en fallar, o es el que no te deja muchas veces arrancar. Yo diría que el 60% de las veces que yo he trabajado tenía que ver él. Si bien no era él el que no me dejaba encender el televisor, como es el caso del transistor de salida horizontal, sí era él el que lo quemaba el transistor de salida horizontal. Entonces es importante cambiarle ese capacitor. Después, que si el diodo también tiene fuga, también se puede cambiar. Pero en fin, gente, bueno, por acá les voy a estar dejando el video, espero que le haya servido. De hecho, le va a servir un montón, pruébenlo, pónganlo en práctica, porque a mí durante mis años de trabajo me ha resultado un montón. Si hoy tuviera que gasto en uno de estos capacitores, o tendría uno dentro del taller, y siempre estaría reparándolo de una forma más rápida y efectiva para cosas. Bueno, gente, nos estamos viendo, espero que el dato les haya servido, que les va a servir un montonazo, créanmelo. Lo estamos viendo en un próximo video, ya directamente para mostrarles la radio que estoy armando. Se me está complicando para encontrar la batería, pero bueno, gente, es lo que hay. Nos estamos viendo, cuídense, se me cuidan un montón. Abrazo fuerte, chau, chau.